Bienvenidos a mi canal Pinto Profe. El video de hoy consiste en explicar la solución de un problema de tasas relacionadas, o también llamadas relación de cambio. Dice así el ejercicio. Un semáforo está en el extremo de un poste de 15 pies de altura. Un hombre de 6 pies de talla se aleja de él con una velocidad de 5 pies sobre segundo, en línea recta. ¿Con qué rapidez se aleja la parte superior de su sombra cuando él se encuentra a 40 pies de distancia del poste? A. ¿Cuáles son las cantidades que se dan en el problema? B. ¿Cuál es la incógnita? C. Haga un dibujo de la situación para cualquier tiempo t. D. Escriba una ecuación que relacione las cantidades. E. Termine de resolver el problema. Solución. La parte A. ¿Cuáles son las cantidades que se dan en el problema? Es decir, los datos. Altura del poste, 15 pies. Altura del hombre, 6 pies. La velocidad con que se aleja el hombre del semáforo, 5 pies sobre segundo. Distancia del hombre al semáforo, 40 pies. B. La incógnita. La pregunta. Rapidez con que se aleja la parte superior de la sombra del hombre. Esa es la incógnita. El dibujo. Vamos aquí a resolver el ejercicio mediante un dibujo. Entonces tengo un semáforo que mide 15 pies de altura. Aquí hay un hombre que se aleja del semáforo sobre línea recta. Aquí notemos que se proyecta aquí una sombra. Noten que aquí se forma una sombra. A medida que el hombre se va alejando, la sombra va creciendo. Es decir, el hombre camina. Notemos que la sombra va aumentando. Bien, entonces la distancia que hay del poste a donde está el hombre es X. A medida que el hombre se aleja del poste, esta distancia va aumentando, ¿sí? Y le damos X. La distancia que hay del hombre a la parte final de la sombra va a ser Y. 15 pies tiene la altura del poste y 6 pies tiene la altura del hombre. Esta distancia que hay del poste a la parte final de la sombra la llamo como R. Entonces, esa sería la situación del ejercicio. Recordemos que en todo ejercicio hay que hacer un dibujo y colocar las variables, que son las letras. Bueno, vamos a plantear la ecuación, que es la parte D. Una ecuación que relacione X con Y y con R. Sencillo, aquí se ve que R es igual a X más Y, pero notemos lo siguiente, que aquí se forma un triángulo entre la sombra y la visual del semáforo a la sombra, que hay un triángulo, y aquí tengo este lado corresponde a la longitud del poste, y se forma otro triángulo entre el hombre y la sombra. Entonces podemos hacer la siguiente relación utilizando triángulos semejantes, que esta distancia X más Y es a 15, o sea, esta distancia sobre esta longitud es 15, es igual a Y sobre 6. Estamos relacionando esta distancia con respecto a esta longitud de este triángulo igual a esta distancia del triángulo pequeño con respecto a esta distancia, que es 6. De esta ecuación vamos a despejar, vamos a plantear aquí la ecuación. Entonces 6 pasa aquí a multiplicar, me queda 6x más 6y,
igual el 15 pasa a multiplicar, dará 15y. De esta ecuación se despeja y. Entonces el 6y pasa aquí a restar, daría por supuesto 9y, y ese 9 pasa a dividir al 6. O sea que me queda 6 novenos, simplificando 2 tercios de x. Entonces y es igual a 2 tercios de x. R que es igual a x más y. Vamos aquí, y como y vale 2x tercios, le reemplacemos. Entonces x más y que vale 2x tercios, hago esta suma, y daré entonces 5x tercios. Bueno, entonces vamos a solucionar el problema. Para ello, vamos a derivar esta expresión con respecto a x. Entonces, la derivada de r es 1 por la derivada de r con respecto al tiempo es igual a 5 tercios, que es una constante, por la derivada de x, que es 1, por la derivada de x con respecto al tiempo. De esta ecuación que conocemos, entonces, rapidez con que se aleja la parte superior de la sombra del hombre es DRT, esa es la incógnita, es lo que están preguntando, velocidad con que se aleja la sombra superior, la parte superior de la sombra del hombre. Esa sería entonces la incógnita, derivada de R con respecto al tiempo. Dx dt es la velocidad con que se aleja el hombre del semáforo, que sería justamente 5 pies sobre segundo. Entonces esto equivale a 5 pies sobre segundo. Entonces reemplazando, tenemos drt, que es la incógnita, igual a 5 tercios por la derivada de x con respecto al tiempo, que corresponde a 5. Esto da entonces 25 tercios pies sobre segundo, es decir, 8,33 pies sobre segundo. Espero que este ejercicio haya sido de su utilidad. Cualquier inquietud que tengan de este ejercicio o de ejercicios anteriores, con mucho gusto me pueden escribir a este correo o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olviden suscribirse a mi canal y darle un visto bueno a este video. Nos vemos en otra oportunidad.